He mejorado el tráiler de La Sirenita en menos de 10 minutos. Hola amigos, ¿cómo están? Como bien saben, ya salió hace unas semanas el tráiler de La Sirenita y les advierto, aquí no hablaremos de si les gustó la actriz o si no les gustó, que si es blanca, que si es negra, que si es azul. Honestamente, eso a mí ya me vale una concha del océano. Aquí solo les quiero hacer una demostración de cómo una colorimetría adecuada puede mejorar los visuales de una película. Y aunque esto lo hago porque el tráiler de La Sirenita no inspira magia ni fantasía, este tema es algo que les puede servir para entender la magia de la colorimetría en caso de que ustedes hagan o editen videos. Así que analizaremos a La Sirenita. Aquí la colorimetría hace que este live action parezca película bélica o película europea de época en el género de drama. Como para que se hagan una idea. Para que entiendan un poco, en el cine se maneja la psicología del color para ajustar la colorimetría de las películas. Como ya todos sabemos, el uso del color ayuda a intensificar situaciones determinadas, puede complementar los estados de ánimo del personaje, puede situarnos en diferentes épocas y hasta modificar el clima y la ambientación, entre muchas más cosas. Por eso es un complemento muy importante y cada género del cine suele tener ciertos estándares de colorimetría que obviamente pueden variar. En este caso, La Sirenita se cataloga como fantasía musical y la película animada siempre tuvo colores muy vibrantes, pero Disney ha decidido tomar el camino de la lógica y este tráiler, además de ser muy opaco y muy oscuro, tiene unas tonalidades verdes que no le favorecen, que hace que todo se vea muy muerto. Son como colores de agua pantanosa. Las cosas tampoco cambian en las escenas fuera del agua. Parece que todo el tiempo quiere llover. Entonces aquí surgen algunos problemas con la protagonista. Primero, es protagonista pero no destaca. La colorimetría que tiene esta película no le favorece en nada a la actriz. Si no lo sabían, el motivo principal por el que Ariel era pelirroja era por el contraste que hacía su cabello con el azul del océano. Inicialmente se tenía pensado que fuera rubia, al igual que otra sirenita animada que salió años atrás, que incluso fue basada en el mismo cuento original de Hans. Pero bueno, en Disney se dieron cuenta que hacerla rubia no la hacía destacar y que ya habían registradas varias sirenas rubias. Por otro lado, el cabello de esta versión es una especie de rubio cobrizo deslavado que no resalta ni con el agua ni con la piel de la actriz. Yo pienso que un rojo vibrante hubiese sido una excelente opción, sobre todo porque es un tono de cabello que luce increíble en mujeres negras. Segundo, la cara de la actriz se ve totalmente deslavada. Obviamente no puede estar maquillada debajo del agua, pero haberle dado un poquito de color y de dimensión con un poquito de maquillaje, pues hubiese sido algo muy favorable para ella. Por mucho que la odien, aceptemos que Halle se ha visto muchísimo mejor que aquí. Y tercero, las escenas están tan apagadas que le resta química y sentimiento absolutamente a todo. Por ejemplo, en esta escena parece que están perdidos en el pantano o no sé, pero no se ve nada romántico. Se apagó la cámara. Pero bueno, en fin, no le echaron ganas ni para contentar a la poca gente que aún le tenía fe a este proyecto, incluyéndome a mí. Y este es el motivo por el que tomé esta película como un referente para que aprendamos un poco de cómo la colorimetría puede salvar un proyecto. Lo que vamos a estar haciendo aquí es un retoque muy sencillo con un programa muy básico, y si nosotros podemos conseguir resultados tan profesionales desde casa, imagínense ellos que tienen estudios de producción gigantes. Yo creo que ellos están a tiempo de salvar esta película. Avísenles. Bueno, el comienzo del tráiler no lo vi tan mal, pero con unos tonos más azules y un poco de brillo se hubieran visto más detalles. La escena donde Ariel salva a Eric necesitaba un poco de calidez en mi opinión. También quise para Ariel un tono de cabello más encendido y miren los cambios. La naturaleza cobra vida y la ambientación sigue siendo apropiada. El cabello de Ariel luce mucho mejor y se aprecian más los colores de su aleta. Esta escena donde Ariel confronta a su padre fue la que más me disgustó.
Es muy poco lo que se puede apreciar en imagen, pero con los colores adecuados la vegetación cobra vida y le da más personalidad a la actriz. Vamos con Úrsula, no sé ustedes, pero a ella yo la vi rosada y el color de ella tiende a ser púrpura, así que quise modificar eso. En esta escena sí considero que era bueno bajar el brillo y resaltar los colores morados de la villana para que su poder sobresalga y se vea peligroso e intimidante. Amigos, esta escena de aquí me pareció épica, pero le faltaba un poquito de color para que contrastara más la silueta. Aquí ustedes se dan cuenta que los tonos cálidos favorecen mucho más a la actriz y hasta a los animales. Que estén feos los animales ya es otro tema. Estas escenas que según yo harán parte de los números musicales están más muertas que mi fe en la humanidad. Yo creo que sí se puede mejorar. Incluso aquí se comprueba 100% que el cabello rojo era el ideal para la actriz. Por último, vamos a mejorar esta escena de lo que parece un pantano. Quizá aquí me pasé un poco con los tonos verdes, pero era lo único que daba luz en esta escena. Les juro que la oscurecían un poco más y ya se daban el beso en la frente. Y bueno, luego de varias modificaciones les mostraré cómo quedaron algunas escenas. En esta sección ya vemos como muchas cosas cobran vida y te das cuenta que el tráiler sí estaba muy apagado. Ahí ustedes vieron como la calidez de imagen le da un plus a estas escenas fuera del agua, como que todo se percibe más amistoso y no tanto como de suspenso, de misterio. Aquí algunas escenas eran muy oscuras y eso me dejaba pues con menos posibilidades, pero definitivamente sí hay mejora. Ya ustedes lo vieron, Úrsula se ve mucho mejor en su color original y la ambientación pues cambió favorablemente. Estas eran las escenas que más brillo y más color deberían tener, pero desaprovecharon la oportunidad. Ya les mostraré el último fragmento para que ustedes saquen sus conclusiones. Espero que con este video hayan entendido de forma más gráfica el tema y la importancia de la colorimetría, de cómo esta se aplica en el cine y en un montón de proyectos pues visuales. Es que incluso si ustedes hacen videos, si ustedes hacen contenido, pueden utilizar la psicología del color para atraer al público que ustedes están buscando o para causar en ellos las sensaciones que ustedes buscan transmitir. Este tráiler fue editado en Adobe Photoshop, no es un programa de edición avanzado, simplemente es un programa que se enfoca más en la edición fotográfica, pero tiene ciertas herramientas que son de ayuda. Espero que les haya gustado este video y que les haya parecido muy útil. A mí me parece que el resultado quedó muy genial, pero díganme ustedes qué opinan.